enseñanza de hoy la he titulado Promesas de Dios. Aunque vamos a hacer énfasis en unas de las últimas promesas. Porque cuando hablamos de promesas, encontramos que hay muchas promesas en las Escrituras que muchas de ellas se han cumplido y otras faltan por cumplirse. Es importante nosotros mirar que en base de las promesas, casi lo mismo que enseñé el domingo pasado, es que viene la fe a lo prometido. Fe es obediencia, esperanza a lo que ha prometido Dios. A veces cuando hablamos de fe, la gente ha torcido lo que es fe en nuestro Señor Yeshua y le dicen que fe es lo que usted crea. Les están, como dicen, torciendo la esperanza en las promesas de Dios y poniéndola en sus suposiciones o en las suposiciones de algún otro ser humano. Hermano, crea esto y crea esto, tenga fe en esto, pero ¿quién lo va a cumplir? Hermano, tenga fe que usted tiene el carro nuevo, tenga fe que usted va a salir para otro país, tenga fe, pero ¿quién le prometió? Tenga fe que usted va a ser sano, porque muchos tienen el mismo sermón para todos los enfermos, y solamente tenga fe. ¿Quién le prometió? Puede ser sano o no puede ser, porque las promesas de Dios son lo que Dios ha prometido a la raza humana. Para Dios, creo que todas las promesas son buenas. Para nosotros pensamos que hay unas buenas y otras malas, según nuestras ideas y nuestros pensamientos o nuestra forma de pensar al humano. A veces decimos que muchas promesas son malas. En estos últimos tiempos encontramos que a Israel se le tienen que cumplir las promesas, pero los, entre comillas, llamados siervos de Dios llaman cantidades de cosas absurdas. Pero encontramos que hay unas promesas y que para los seres humanos son absurdas, para Dios es lo correcto. Pero los que no conocen a Dios andan peleando contra las promesas de Dios. Bendito el nombre de Jesús. Voy a leer un texto acá en Romanos 1:1 y dice así: lo saluda Pablo, siervo de nuestro Señor Yeshua, nuestro Salvador, que había ya prometido por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras acerca de su manifestación como hijo, nacido de mujer, del linaje de David según la carne, constituido hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad, por su resurrección de entre los muertos, y por medio de Yeshua recibí el privilegio de ser apóstol puesto a su servicio para que en todas las naciones haya quienes crean en él y le obedezcan. O sea que esto no es un mensaje como la gente anda diciendo por ahí, predique el evangelio. El evangelio, lo que a usted se le venga a la cabeza. Es una palabra griega que se la colocaron como título a los testimonios que hay en la Biblia, y ya no es el testimonio de Jesús según Juan, sino es el evangelio de Juan. Y la gente anda predicando, como se dice, locuras, pero no anda haciendo lo que hizo la iglesia primitiva ni lo que Dios ha mandado a hacer. Es para que crean en él y le obedezcan. ¿Y qué van a creer? Si uno cree en lo que prometen, o cree, ahorita el ser humano cree en lo que ve y lo que escucha. Ahora cree en una pantalla y lo que escucha de una pantalla, cuánta locura hay. Y por eso es que ya la ciencia visión se hizo realidad para los indoctos. Ya es cierto tantísimas cosas que son únicamente mentiras. Ahora, si yo digo que soy una vaca, no, si usted lo cree, así es. Usted es una vaca. Usted es hombre o es mujer, no, lo que usted crea. Eso es una locura de ciencia visión, que la mentira se ha hecho verdad, aunque nunca lo será. Y en lo mismo vamos con los que andamos anunciando el mensaje, entre comillas, muchos dicen que un mensaje de Dios, pero andan predicando mensajes de sí mismos, de sus religiones
o de sus empresas o corporaciones que han registrado en sus estados para tener vínculos económicos y propiedades terrenales. Que esa no es lo que ha mandado Dios. Esa promesa no es la de Dios. Pablo dice que la promesa que a él le dieron o lo que le dijeron es para que dé a conocer a Yeshua como único Salvador, que vino, se manifestó en carne, que nació de una mujer que era del linaje de David, que fue colgado en un madero, que resucitó de entre los muertos y que está en la gloria, como se dice, como Padre y Dios eterno. ¿Y entonces para qué? Para que crean en Él y lo obedezcan, que es lo que tenemos que creer y que obedecer. Entonces, por eso es que vamos a ver un poco las promesas que han creído el pueblo de Israel y las que nosotros creemos ahora. Y muchos que no creen ni lo obedecen porque no saben las promesas de Dios, solamente están en una religión con unos sermones de avivamiento y de cómo llevar la gente a un culto. Necesitamos tener más gente, necesitamos que produzcan más economía, necesitamos subyugarlos más, esclavizarlos más, y a lo último ya no los dejan ni mover de su grupo. Usted no puede ir ni aquel, ni aquel, ni aquel, porque usted, como se dice alguno, usted es mío. Usted pertenece a esta iglesia y nadie se mueve. Porque iglesia nombraron como un ídolo, un salón cultural, y si lo nombra como Jesús lo nombró, una cueva de ladrones, solamente economía. Y entre comillas hablan de un Dios que ni aún conocen, porque si lo conocieran, temieran y temblaran ante su presencia y no mintieran a como miente. Entonces miramos que las primeras promesas que esperaba el ser humano era que Dios iba a levantar un enemigo a Satanás, el cual le pisaría la cabeza. Aunque Satanás le hiriera el carcañal, de eso le pisará la cabeza. Entonces encontramos que Adán tenía algo en qué creer y algo a qué obedecer. Dios, bueno, si esto es así, llamó a Eva o madre de los vivientes. ¿Por qué? Porque había una promesa que iban a hacer. Miramos cuántos años pasaron. Según las escrituras van más de 6.000 años y miramos que esa promesa se cumplió y lo esperaron el pueblo de Israel, aunque en medio de esas promesas vinieron muchas más. Por ejemplo, la promesa que le hace Dios a Abraham y le dice: tu descendencia será esclava en un país extranjero por 400 años. Es una promesa. Aunque a nosotros no nos parezca buena, es una promesa que le hizo Dios a Abraham y se cumplió. Dice: y yo los sacaré, yo castigaré a la nación en la cual han sido esclavos y los sacaré de allí. Encontramos que a Israel le prometen una tierra. Abraham le dice: vete de tu tierra, de tu parentela, y yo te haré grande y te bendeciré en ese lugar. Y la tierra no era para él, sino para su descendencia. Y encontramos cuántos cientos de años que Israel recibe la tierra por heredad, aunque con muchas dificultades. ¿Por qué? Por no creer y porque no obedecieron a las promesas. Aunque hablaron de las promesas, no las creyeron ni las obedecieron. Y hay muchos hoy en día hablando de las promesas, ni las creen ni las obedecen. Hermano, usted va a ser salvo, usted se salva, pero es un cuento que tiene para que la gente caiga en la trampa, pero ellos ni saben de salvación ni predican la salvación. Porque donde no se predica Yeshua no hay salvación, porque Él es el Salvador. Como dice: si nadie paga el rescate, todos siguen prisioneros. Así hablen de libertad. Entonces es importante mirar las promesas que Dios ha dado a su pueblo. Encontramos que por muchas dificultades demoraron demasiados años para conquistar la tierra. Si nos movemos nosotros allá a ese tiempo, encontramos que según la raza humana de estos tiempos sería una injusticia, sería un genocidio, cantidad de cosas lo pueden nombrar, pero encontramos que Dios lo ha prometido. A veces digo: ¿pero qué injusticia? Dijo: no hay ninguna injusticia en Dios. Si por ejemplo el labrador o el campesino, el que cultiva la tierra, siembra un cultivo, supongamos que sembró plátano, se llegó el tiempo de la cosecha y no echó plátano. ¿Qué le pasó al cultivo? No sé, pero no echó plátano.
¿Qué hará el sembrador con el cultivo? ¿Qué hará el dueño del cultivo con su cultivo? Tendrá que cortarlo, tendrá que quemarlo, tendrá que jagarlo, porque no dio los frutos que él esperaba de ese cultivo. Pero ahora esperamos que Dios tiene que dejar el cultivo como él sea, porque ya él no es el dueño del cultivo, nosotros somos dueños de sí mismos. Y él esperaba que el pueblo le alabe, le glorifique, le obedezca y le dé la gloria y la honra en todo tiempo, y se la está dando, no hay frutos. ¿Quién es el dueño del cultivo? Sino Yeshua. Y entonces, ¿por qué no tiene el derecho de quitarlo? Y sembrar otro que le dé su fruto. Lo mismo hizo con Israel. Usted encuentra que Israel tiene la mayoría de las promesas, tiene el sacerdocio, y encontramos que Israel se volvió una religión del Estado, con apoyo del Estado, cantidades de cosas, con amenazas. Y encontramos que, ¿qué dice Dios? Dice, y Dios le quitará el reino a esta gente. ¿Por qué? Porque no da su fruto. Y se lo dará a otro pueblo que verdaderamente dé sus frutos. Y de ahí en adelante encontramos la promesa que le dan a los gentiles o las otras naciones fuera de Israel, incluyendo a Israel, para que puedan ser partícipes del reino de los cielos. ¿Injusticia de Dios que le quitó el reino a Israel? No. Es injusticia de nosotros por no obedecer o por no anunciar las promesas de Dios o el Dios que ha prometido para que un pueblo le obedezca. Y no caiga en la trampa que muchos están cayendo y han caído de que vamos bien. Así nos lleven a golpes, vamos bien, hermano, usted va bien. Hermano, si usted se bautizó y está en diezmita y la ofrenda, usted va bien, usted se salva. Pero ya conoce al Salvador. ¿Qué le prometió el Salvador y qué me ha exigido para yo ser salvo? No lo sabe. Si le pregunta a alguno, cuéntame la historia de Jesús, no la sabe. Le pregunta, cuéntame la iglesia de su religión o su idolatría que tiene. Sí, el misionero tal, el pastor. Ellos tienen, porque eso es lo que predican. Se predican a sí mismos para coger fama a sí mismos, pero la historia de Jesús no la sabe. Si le pregunto yo a alguien, mire, ¿y a dónde nació Jesús? Muchos me dicen, no, sí, eso sí es normal. Que yo sé, ¿dónde vivió Jesús? ¿De dónde era la familia de Jesús? ¿Por qué Jesús se fue a vivir otra vez al mismo puesto? Y a veces encuentran, no les han explicado nada. Aunque está escrito, usan la Biblia para lo que les conviene únicamente y no para dar a conocer a nuestro Salvador. Bendito el nombre glorioso de Jesús. Amén. Entonces miramos que en las promesas, cuando Dios llama a Abraham, aunque le dio muchas promesas, no invalidó la promesa que le hizo a Adán o la que le hizo a los primeros dos seres humanos, sino que dice que en Abraham, dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Habla de una, no la simiente, no, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces, cuando habla de una simiente, encontramos que habla de uno solo, no de muchos. Entonces encontramos que la simiente de Abraham es Yeshua. Y en él es que reciben bendición todas las familias de la tierra. En Yeshua, no en una religión, no en una corporación, no en una compañía religiosa. Porque muchos se quedaron metidos en grupos religiosos y están convencidos de lo que el líder dice es la verdad. ¿Por qué? Porque no han escudriñado más y no saben la verdad. Bendito sea su nombre. Entonces encontramos que a Abraham le dieron un hijo, le prometieron multiplicar su descendencia y de ahí en adelante tiene hijos. Encontramos los nietos de él como es Jacob y Esaú. Escogió Dios a uno y siguió con sus promesas o con la promesa que había dado a los primeros seres humanos, aunque la digo, muchas promesas hay antes de esa y después de esa, pero la promesa de que había alguien que lo iba a quitarle el dominio a Satanás se cumple con el nacimiento, vida, muerte y resurrección de Jesús. Ahí encontramos que Satanás pierde su dominio con el dominio de la muerte.
Las escrituras dicen que por el temor de la muerte muchos estuvieron sujetados a servidumbre. Y si miramos ahorita, casi la mayoría por falta de conocimiento está sujeta por el temor de la muerte. No hable porque lo mato, no diga porque lo mato, págueme porque lo mato. Si usted no pertenece a este grupo, lo mato. ¿Por qué? Porque nos falta conocimiento que la muerte fue vencida y que hay uno que se le levantó entre los muertos y dio pruebas que la muerte no sirve. Es una promesa hecha por Dios que la muerte no tiene sentido en este reino al cual nosotros pertenecemos. Pero si usted encuentra, ya la mayoría está hundida por la amenaza de la muerte y amenazando a muchos más con la muerte. Hay muchas religiones que amenazan con la muerte y su economía a quien se levanta anunciando algo diferente. O sea, nadie tiene derecho de pensar ni anunciar algo diferente. O sea que es una dictadura completamente. Como la dictadura católica es obligatorio, así las otras congregaciones se volvieron en el mismo rango y tienen una dictadura. Usted tiene que decir esto y predicar esto y de ahí no se sale. No que el Espíritu de Dios me tomó, yo no sé qué espíritu tiene, pero según dicen, el Espíritu de Dios está sujeto a los pueblos, usted tiene que hacer lo que yo le diga. No, el Espíritu de Dios está sujeto a las religiones y tiene que predicar lo que las religiones digan. Qué cosa tan absurda. Pero muchos ya la han creído. A veces miramos cuando alguien promete algo a Dios que lo promete porque le nació. No, cuando nosotros prometemos algo a Dios es porque hemos conocido sus promesas. Y le prometemos ser fiel. Tú eres mi Dios, mi Señor, pero porque hemos conocido que Él ha prometido que es mejor que lo que nosotros tenemos o que no tenemos nada. A veces piensan que Jacob ofreció que le iba a dar el diezmo a Dios. Eso era costumbre desde sus padres, que le daban el diezmo a Dios, pero él no lo daba. Y ni tampoco tenía cuando iba huyendo de su hermano, y encontramos que Dios le hace unas promesas. Al Dios hacerle esas promesas, ahí es donde él dice, si tú me bendices donde voy a ir, me das alimento, pan, vestido y todo, y me vuelve a la casa de mi padre, pues eso es lo que quiero yo. No tengo nada que darte, pero de todo eso que me prometiste, el diezmo apartaré para ti. O sea, de todo lo que me dieron, lo que tú me prometiste. No hay nada que Jacob haya prometido sin primero Dios no hacerle unas promesas, no hacerle una oferta, no decirle cómo lo iba a cuidar, lo iba a guardar. De ahí es donde nace esto. Y cuando nosotros hacemos una oferta a Dios, no es porque nos nació, es porque hemos entendido. Muchos dirán, no, yo también la hice porque me convencieron, no, porque hay muchos que hablan y hacen cosas rituales que parecen que fueran realidades, pero no son. Entonces le preguntan, joven, ¿por qué se bautizó? Digo, ya tenía la edad, era el tiempo. Así es en la iglesia. Pero no saben para qué es el bautismo, ni por qué se bautiza, ni para qué son bautizados. ¿Por qué? Porque eso es falta de conocimiento para la salvación, porque no está interesado el mundo en ofrecer salvación, sino en ofrecer religiones que nos llevan a la perdición, aunque hay veces se dice, o yo mismo lo he dicho, pues de estar en el mundo es mejor que te metido en un engaño, porque tiene hasta una mejor cultura. Porque la cultura de muchos países a veces da vergüenza, que la llevamos como en la sangre, desde pequeños llevamos la cultura de robar y matar y no hacerle daño a nadie, como se dice. Y es una cultura que es difícil de dejarla a nosotros. Por eso nosotros estamos esperando un cielo nuevo, una tierra nueva donde more la justicia, porque vivimos en un mundo de injusticia, que muchos piensan que la injusticia es lo correcto. Y si ustedes miran cuando Pablo se dirige a los hebreos o al pueblo de Israel, en Hechos 3:25 lo dice de manera, ustedes son los hijos de los profetas y de la alianza que Dios estableció con nuestros padres al decir a Abraham, en tu simiente serán bendecidas todas las familias de la tierra. O sea, miramos que en Génesis lo prometieron y encontramos que Pablo está aquí dándole a entender al pueblo de ustedes son. Esas promesas se han cumplido en ustedes. Ustedes son ya los hijos de los profetas
que en ese tiempo y miramos quién es la simiente, cuál es la nueva generación que le prometieron a Abraham, en quién hay las bendiciones y las promesas cumplidas de Dios. Y si miramos Gálatas, también el mismo Pablo escribiendo a los Gálatas 3 dice, ahora bien, las promesas fueran dirigidas a Abraham y a su descendencia, no dice a los descendientes como si fueran muchos, sino a uno solo, a tu descendencia, es decir, a Jesús. Digo yo, un testamento ya hecho por Dios en debida forma no puede ser anulado por la ley que llegó 430 años más tarde, de tal modo que la promesa queda anulada. Entonces, mira, muchas promesas, muchas formas, pero nunca han anulado lo que Dios ha prometido. Mucho menos lo que Él ha prometido personalmente en los días de su carne. Entonces íbamos a hacer énfasis en las promesas más importantes que tiene Dios en estos tiempos. Tendrá otras para otro tiempo y pasado tuvo otras promesas en un tiempo pasado. Y encontramos que después de resucitar Jesús, según el testimonio de Juan, o como Juan testifica de Jesús, en San Juan 1, que es un texto que casi no lo usan mucho, y nos dio la oportunidad de ser hechos hijos de Dios. Dice, a todos los que creen en su nombre les dio la potestad, la autoridad o la opción de hacerse hijos de Dios o parte de su familia. Porque Dios viene a salvar a su familia. Él vino a salvar la descendencia de Abraham. Y a él ser la simiente de Abraham, o sea que viene por una familia. Las promesas anteriores no eran para una familia, eran para una nación, para un pueblo, para una tribu. Pero ahora viene personalmente para cada uno de nosotros para hacernos hijos. Por eso cuando Pablo le está enseñando a los Gálatas, le dice, ¿quién es, hablando de la resurrección, cuál es la primera resurrección? En primer lugar, resucita Jesús. O sea, resucita su familia, resucita su cuerpo, resucita su iglesia. Y nosotros somos la iglesia de Jesús. Y en segundo lugar, los que son de Jesús. Y ahí mismo texto encontramos en Juan 1, si usted lo lee, que a los suyos vino, los suyos, ¿quiénes son los de Jesús? Israel. Propiedad de Jesús, nosotros somos su familia, su cuerpo, su iglesia, que Dios ha prometido en los días de su carne hacernos y nos va a hacer si nosotros obedecemos y esperamos sus promesas. Los que le creemos y obedecemos. De resto, no hay salvación. Si encontramos las primeras promesas, fueron figuras, alusiones, cantidades de cosas, pero veamos que el que dijo háganlo, él es el que cumple. Y en estas últimas promesas encontramos que él mismo personalmente se ofreció como ofrenda por los pecadores y resucitó para una nueva promesa de salvación. Y ahora está llamando a su familia. ¿Para qué quiere él hacerte parte de su familia? Para darte vida eterna y puedas escapar de la condenación. ¿Para qué estamos nosotros en Jesús? ¿Para qué? Para escapar de la ira venidera y poder tener un cuerpo celestial y habitar con él donde esté. Porque Jesús está en los cielos y si cambia de lugar, lo importante es estar donde él esté. Porque hay veces la gente se queda con el lugar, no es que es ahí, no, es donde él esté. Por eso la gente se ha quedado en las religiones, no es que aquí estoy yo, pero si no está Jesús ya casi has metido allí. Y no porque Jesús quiera no estar allí, sino porque el ser humano lo ha abandonado y lo ha cambiado como el pueblo de Israel por idolatría, por economía, por cantidades de cosas y ya no está. Por eso les digo, es bueno estar donde esté Jesús y donde no esté, ¿qué hacemos ahí metidos? Amén. Hay otro que me lo enseñó un hermano y suena hasta feo y dice, es que, y me recitaba un texto de David, un salmo, Señor, tus enemigos son mis enemigos. Decía yo, pues difícil. Dice, yo se la pongo fácil, hermano. ¿Usted ama a los enemigos de sus hijos? ¿O los enemigos de sus hijos son sus enemigos?
o mis hijos aman a mis enemigos. Si el padre tiene un enemigo, es enemigo de los hijos. Y si los hijos tienen un enemigo, son enemigos del padre. Y así que si alguien se constituye enemigo de Jesús, por regla tiene que ser enemigo mío. Porque si yo estoy en contra, me uno a los enemigos, me vuelvo también enemigo. Y dice que todo el que abandona a Jesús o el que hace las cosas del mundo o el que obedece al mundo es enemigo de Dios. Sin querer queriendo se vuelve enemigo de un siervo de Dios. Porque si yo comparto con lo que él hace, me hago su amigo, pues también me vuelvo enemigo de Dios. Y me dio a entender que las cosas de Dios son diferentes a las de nosotros. Que para que a nosotros a veces parece justo es injusticia para Dios. Y lo que a veces se cree como injusticia es lo correcto que Dios ha hecho por la raza humana. Entonces es importante mirar las promesas que hay, las nuevas promesas que hay, que son, como se dice, grandiosísimas, mejores, mejor pacto, mejores promesas, todo mejor, y nosotros estamos, como se dice, saliéndonos de las promesas. Como dice Pedro, voy a leer aquí un texto para terminarles con esto en segunda de Pedro, dice así: pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurar con diligencia ser hallados por él sin mancha e irrepresibles en paz. Y si usted sigue leyendo, ¿por qué razones? Digo, porque estos cielos y esta tierra están reservados para el fuego eterno, donde los elementos ardientes se consumirán. Digo, pero no hay problema, nosotros esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva, esta se va a acabar. O sea que sí hay razones para nosotros obedecer lo que Dios ha prometido, para nosotros esperar lo que Dios ha prometido, para nosotros creerle y obedecer en lo que nuestro Dios ha prometido. Miramos todas las promesas que ha cumplido, aunque unas nos parezcan malas o buenas, todas se van cumpliendo al pie de la letra. A como hay salvación, hay condenación. A como hay cielos nuevos, hay destrucción de estos cielos. Todo está en un orden divino que nada ha cambiado ni cambiará. Bendito el nombre de Jesús. Amén. Así que, hermanos, es muy importante estar agarrados de estas promesas. Así que les dejo hasta acá hoy y sigamos adelante, triunfantes en este camino que llevamos. Así que le vamos a dar gracias a nuestro Señor.